Le voy a... Bueno, ya, según esto ya se está grabando. Sí se tardó bastante en empezar. Bueno, entonces vamos a empezar a recordar, ¿no? Entonces, pues la clase pasada estuve hablando de espacios métricos, ¿no? Y definí espacios topológicos, ¿no? Entonces, espacio topológico es un conjunto y una colección, ¿no? Y aquí faltó tal vez poner que a los elementos de esta colección, a los elementos de Tao, ya no cabe, voy a tener que mover esto, se les llama abiertos, ¿no? Eso es lo que falta decir aquí, ¿no? Se les llama abiertos. Y bueno, son los axiomas, ¿no? Que el total, el vacío y el total están. Si tienes dos, la intersección está. Y si tienes cualquier colección de abiertos, la unión de esa colección está, ¿no? Entonces la segunda se puede decir que cerrado bajo intersecciones pues finitas, ¿no? Y el 3 significa que es cerrado bajo uniones arbitrarias, ¿no? Y habíamos comentado que todo esto se basa en el ejemplo de los espacios métricos, ¿no? Si tienes un espacio métrico, definimos la colección de abiertos, ¿no? Y esa es una topología, ¿no? Y hablamos también del segundo ejemplo, que es dado, o sea, digamos, las topologías que siempre existen en cualquier conjunto, ¿no? Que es la topología discreta, ¿no? Que es la topología que consiste en todos los subconjuntos del espacio, o sea, el conjunto potencia, y la topología antidiscreta, ¿no? Que es, pues, la topología mínima, ¿no? Que tiene todo conjunto, que tiene que tener el vacío y el total, y pues ya con eso formas una topología, ¿no? Y también mencionamos, bueno, sí lo dije, pero bueno, lo vuelvo a escribir, ¿no? Si X, si D, perdón, si D es la métrica discreta en X, ¿no? Que definí la clase pasada, entonces, pues cualquier conjunto va a ser abierto, ¿no? O sea, la topología generada por D es igual a la potencia de X, ¿no? Y es la topología discreta. Entonces, pues una de las cosas interesantes es, me están preguntando que si admito a todos estos, pues ya los admití. Bueno, la topología discreta, a ver, lo que quiero decir es, aquí, la topología discreta, lo que decimos es que es metrizable, ¿no? La topología discreta es metrizable. Eso significa que está generada por una métrica, ¿no? Entonces, pues en primera, las topologías metrizables son interesantes, ¿no? A veces, inclusive si un espacio es metrizable, puede ser interesante, aunque considerarlo como espacio topológico, no solo como espacio métrico, ¿no? Y bueno, va a haber espacios que no son metrizables. De hecho, uno de los problemas interesantes o importantes de la topología del principios del siglo XX era determinar cuáles espacios eran metrizables, y de ahí salieron varios teoremas de metrización, ¿no? Entonces nosotros espero que platiquemos de al menos el teorema más sencillo, que es el de Urison, el que les pregunté en el examen diagnóstico, ¿no? Pero bueno, hay otros teoremas que en realidad no son básicos, entonces no se ven en este curso, ¿no? El de Bing, el de Nagata, Smirnov y creo que sí, el de Bing es el que es diferente, y luego está el de Nagata y Smirnov, que es básicamente el mismo. Bueno, pero vamos a ver otros ejemplos de topología. Dejen
reviso cuáles ejemplos quería ver. En orden, el espacio de Sierpinski, ¿no? Espacio, el que se llama espacio de Sierpinski. ¿No? Este espacio, su conjunto subyacente, es pues un conjunto con dos elementos. Le voy a poner 0, 1, ¿no? Pues es fácil así, ¿no? Y la topología, en este caso, hay 3 abiertos, ¿no? El vacío, el total, bueno, el vacío y el total tienen que estar, ¿no? Y tiene que haber otro abierto. Entonces, pues nada más voy a escoger uno de los dos puntos. En realidad, pues obviamente no importa cuál sea, pero voy a ponerlo como el 0, ¿no? Y pues fíjense que en primera, esta es una topología, ¿no? Cumple el axioma 1, ¿no? Aquí están el vacío y el total. Si tomas la unión de cualesquiera dos, pues es alguno de estos, ¿no? De hecho, están como ordenados, ¿no? Entonces, la unión es el más grande, la intersección, de hecho, es el más chico, ¿no? De los que tomes. Ordenados por la contención, quiero decir, ¿no? Y pues usualmente, pues a ver, entonces, antes de decir eso de usualmente, esta topología, pues no es ni la discreta ni la indiscreta, ¿no? Ni la antidiscreta, perdón. Le falta, o sea, es como una topología que está en medio. Y entonces, si ustedes quieren considerar las topologías, digamos, en conjuntos con dos elementos, bueno, voy a poner los dos elementos primero. Si tienen su espacio, que son con dos elementos, ¿no? Entonces, la topología, pues la más chica es la antidiscreta, ¿no? Entonces, pueden pensarla así, dibujada como... Bueno, y le voy a poner que este es el 0, y este es el 0, y este es el 1, ¿no? Entonces, la antidiscreta, pues nada más tiene, bueno, el vacío no lo dibujo, ¿no? Pero ahí está, nada más tiene el abierto, el único abierto en el vacío es el total, ¿no? Luego, la siguiente topología, pues es esta de Sierpinski, ¿no? Bueno, pues falta ponerle aquí el 0 y el 1, que tiene que tener al vacío, al total, al total, ¿no? Y tiene que tener otro abierto, entonces es como así, ¿no? Esos son los dos abiertos no vacíos. Y esta es la antidiscreta. Esta es la, perdón, la de Sierpinski, ¿no? Y pues falta la topología, la que falta sería la topología discreta. Que sería una que todos los conjuntos son abiertos, ¿no? Entonces, bueno, el vacío es abierto, el total es abierto, este unitario es abierto y este unitario es abierto, ¿no? Entonces, bueno, y naturalmente hay dos topologías de Sierpinski, ¿no? Bueno, pues igual y la puedo dibujar, ¿no? O sea, simplemente es casi... casi igual, ¿no? Nada más que al revés. O sea, otra topología sería que el vacío es abierto, el total es abierto y el unitario del 1 es abierto, ¿no? Esta es otra topología, que es, básicamente es la misma, ¿no? Que la de Sierpinski, ¿no? No es, ay, ¿qué pasó ahí? No sé qué pasó. La misma que la de Sierpinski, pero, pues, formalmente no es la misma, ¿no? Porque son distintas colecciones, ¿no? Bueno, entonces por ahí les puse un problema de que cuántas topologías hay en un conjunto de 3 elementos, entonces pues es más o menos pues hacer todas estas posibilidades, ¿no?
Luego, después de la topología de Sierpinski, hay, ¿cuál seguiría? El ejemplo 4. El ejemplo 4 sería la topología cofinita. Cofinita. Entonces, aquí primero tenemos que, bueno, sea X un conjunto. Lo voy a decir así, simplemente un conjunto no vacío, tal vez. Entonces, y pues tau es la colección de conjuntos con complemento finito, ¿no? Todos los subconjuntos de X, tal que X menos A es finito. Entonces, esa es la topología cofinita. Bueno, tendrían que demostrar que es una topología, pero pues, por ejemplo, el vacío, a ver, ¿cómo es? Esto, el complemento es finito y le tengo que agregar algo. ¿Cuál le tengo que agregar? El vacío, creo, ¿no? Por si las dudas, porque podría ser que el vacío no tuviera complemento finito. Pero bueno, todos los abiertos no vacíos tienen complemento finito, ¿no? El total, pues es el complemento del vacío, que es finito, ¿no? Si toman la intersección de dos elementos de la topología, pues su intersección tiene el complemento de la... A ver, ¿cómo es? El complemento de la intersección es la unión de los complementos, entonces la unión de dos finitos es finita, ¿no? Y de la unión, ese es más fácil, ¿no? Porque si tomas el complemento, a ver, ¿cómo está? Si tomas alguno que tiene complemento finito, entonces la unión, pues el complemento va a ser más chico, ¿no? Y tiene que ser finito. Bueno, entonces básicamente ya les platiqué así nada más porque esta es una topología, pero bueno, si no lo entendieron bien, pues, o si lo hice demasiado rápido, pues revísenlo, ¿no? Observar que si X es finito, entonces, tau coincide con la topología discreta, ¿no? Porque si el conjunto es finito, pues todos los complementos de cualquier cosa son finitos, ¿no? Porque cualquier cosa es finita, ¿no? Entonces, sí. En el caso de los conjuntos finitos, pues esta topología, perdón, coincide con la topología discreta, ¿no? Pero si el conjunto no es finito, a ver, ¿cómo es esto? Si el conjunto no es finito, si es infinito, esta topología va a ser diferente, ¿no? Hay una topología, pues, parecida, ¿no? Que le voy a decir la connumerable. X, un conjunto no vacío, muy feo. Y pues otra vez, la topología, pues ya se pueden imaginar qué es, ¿no? Son todos los subconjuntos, tales que el complemento es numerable. Unión, el vacío, ¿no? Donde, recordemos, bueno, lo voy a aclarar porque numerable significa que es o finito, o sea, equipotente a algún número natural, o equipotente con el conjunto de los naturales, ¿no? Equipotente con pues, el conjunto de los naturales, ¿no?
Entonces, para mí los conjuntos finitos también son numerables, o sea, los conjuntos finitos también están incluidos dentro de los numerables, ¿no? Esto está como que quedó muy hueco esto, entonces lo puedo poner en una cajita. Bueno, así lo dejo. Entonces, bueno, la prueba es análoga, no voy a decir nada más. Ahora, finalmente, hay un espacio topológico muy famoso que vale la pena mencionar en este momento. Obviamente, durante el curso vamos a estar viendo más y más ejemplos de topologías, ¿no? Entonces, pues estas van a ser nada más las primeras, ¿no? Y como les comenté al principio, es importante que se sepan los ejemplos, ¿no? Y entonces, esta es la que se llama recta de Sorgenfrey. Y es muy parecida a la topología de espacio métrico, ¿no? Porque si recuerdan, en la topología de espacio métrico, lo que decías era, tomas los ¿cómo se llaman? Las bolas abiertas, ¿no? Y cualquier cosa que sea unión de bolas abiertas es un abierto, ¿no? Entonces aquí va a ser algo similar, ¿no? Entonces aquí empezamos con el conjunto subyacente del espacio es los números reales, ¿no? Y definimos que un conjunto está en tau, sí, solo sí. Pues ustedes toman para cada punto que está en U, existe un Y en los reales, tal que, y le voy a poner así, bueno, que el intervalo que empieza en X y termina en Y, pero incluido a X, pero a Y no, ¿verdad? Entonces es el intervalo que tiene X, pero no a Y, como extremos. Que tiene X y Y como extremos e incluye X y quitamos a Y. Entonces, esto es el conjunto de U, ¿no? Entonces, pues esto es parecido a lo que hicimos en los espacios métricos, ¿no? Pero en vez de decir tomamos las bolas, aquí estoy diciendo tomamos los intervalos hacia la derecha, ¿no? Digamos. También, esto es también una convención, ¿no? Podrías tomártelos hacia la izquierda, ¿no? Pero creo que usualmente es así hacia la derecha. Entonces, aquí esto, ¿cómo se ve? Pues es los reales. A ver, de hecho vamos a ver cómo es un abierto euclidiano y cómo es un abierto de Sorgenfrey, ¿no? Entonces, en la topología euclidiana, si ustedes tienen un abierto, ¿no? Si ustedes tienen aquí un abierto, bueno, aquí lo estoy dibujando así, pero tal vez está medio feo. Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, si tienen, a ver cómo lo pongo. Vamos, U abierto y X en U, ¿no? Existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola con centro en X y radio epsilon se encuentra contenida en el abierto, ¿no? Entonces, eso significa, o se puede escribir, diciendo que el intervalo de menos epsilon a epsilon se queda contenido en U, ¿no? Entonces, eso significa que si toman el punto X, ¿no? Entonces hay todo un intervalo, así de los dos lados. Una cosa así. Aquí es, este punto de acá es un intervalo abierto. Entonces aquí está el X menos epsilon, y aquí está el X más epsilon, ¿no? Así es en la topología euclidiana, ¿no? En la del espacio métrico. Y en cambio en la de Sorgenfrey, lo que pasa es que los abiertos
en Sorgenfrey. Pues lo voy a volver a escribir, ¿no? Pero dado U abierto y X en U, pues existe un Y mayor, aquí tal vez debía haber puesto mayor que X, ¿verdad? Pues aquí mejor lo voy a poner, ¿no? En Y aquí arriba para que esté escrito bien. Y mayor que epsilon, tal que, ¿no? Entonces, lo que pasa es que de X a Y está en U, ¿verdad? Y entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí pasa que si tienes a X aquí, entonces hay un Y adelante, tal que todo el intervalo de X a Y está. Ahora, aquí la diferencia es que este sí incluye a X, pero no tiene a Y, ¿verdad? Sí, se ve muy feo esto. Bueno, así más o menos. ¿No? Okay. En fin, bueno, es así, ¿no? Como que los abiertos se van hacia la derecha, se abren hacia la derecha. Entonces, pues, esta recta de Sorgenfrey es un ejemplo importante, ¿no? Más adelante vamos a ver que la recta de Sorgenfrey no es metrizable. Pero pues es un ejemplo de una topología que es parecida, ¿no? Aquí déjenlo escribo mejor para que no se vea tan feo. Existe Y en R con Y mayor que X y así, ¿no? Bueno, entonces ahí están los primeros ejemplos de espacio topológico. Fíjense que aquí en estos dibujitos no dibujé todo el espacio, ¿no? Simplemente estoy diciendo que estos intervalos están dentro del abierto correspondiente, ¿no? A veces, pues justamente a veces es difícil describir cuáles son todos los abiertos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la topología cofinita, pues ahora sí que es trivial, porque lo defines así, ¿no? Dices, bueno, estos son todos los abiertos, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los espacios métricos, bueno, ya no está escrita aquí la definición, pero bueno, pensemos en este, ¿no? En el caso de los espacios métricos, pues nada más como que está diciendo, bueno, pues es que los abiertos son los que cumplen esta condición, pero pues no te estoy diciendo exactamente cómo son todos los abiertos, ¿no? Igual en la de Sorgenfrey, no es tan fácil decir cómo son los abiertos, ¿no? Nada más, pues son así como que, pues, si te paras en cualquier lugar, pues todo un segmentito a partir de ese lugar hacia la derecha está, ¿no? Pero no estás diciendo, o sea, no es una descripción tan explícita, ¿no? De la topología. Ahora, nada más voy a mencionar esto porque seguramente alguien por aquí sabe, ¿no? Que en este caso que está aquí dibujado, en la topología euclidiana en R, tal vez debería haber puesto en R, en este caso sí es posible describir la topología por completo, ¿no? Sí, igual lo pongo, tarea moral. Lo pongo como tarea moral porque creo que esto inclusive está como ejercicio en el libro de Walter Rudin de análisis, pero ya no, mejor no digo ni dónde, ¿verdad? Pero está como ejercicio. Si U es un subconjunto de R, es abierto euclidiano, ¿no? En la topología del espacio métrico con la métrica que definimos, ¿no? Entonces, U es una unión de una colección numerable de intervalos ajenos, de intervalos abiertos ajenos por pares, ¿no? Ajenos por pares.
O sea, como que es abierto, tal vez debía haber puesto no vacío, ¿verdad? Si U es... Si U es U distinto del vacío, es abierto, ¿no? Entonces lo pueden escribir como una unión de una colección numerable de abiertos ajenos por pares, ¿no? Bueno, y pueden ser abiertos, algunos van a ser abiertos acotados y otros no van a ser acotados, ¿no? Tal vez. Puede que todos sean acotados. Pero bueno, este es como uno de los casos particulares en donde se puede saber cómo son los abiertos, ¿no? Si ustedes piensan inclusive en R2, pues hay abiertos muy complicados que tal vez no es tan fácil no son tan fáciles de describir, ¿no? Entonces, pues esto motiva el siguiente tema de bases y subbases. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿no? Si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Yo no tengo una pregunta, nada más le quería comentar que me tengo que ir y nada, para que se... No hay problema, esto se Ok, queda grabado y lo pueden ver después. sí, muchas gracias. Nada, era porque, bueno, todavía no hay que, todavía no vamos a exponer problemas y eso, ¿verdad? No sé si hoy vaya a dejarlo para el viernes. Pues sí hay que hacerlo, pero pues ni modo, te va a tocar de que te digamos después qué problema. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, bases y subbases. Entonces, aquí lo que pasa es que eh, justamente hay topologías que no puedes describir de manera tan completa, ¿no? Entonces, a veces se describen por medio de bases, ¿no? Entonces, voy a definir qué es una base de un espacio primero. Sea X, entonces un espacio topológico es un conjunto con una topología, ¿no? Entonces sea X con tau, un espacio topológico, ¿no? Y B, una subcolección de la topología, ¿no? Entonces diremos que B es base para la topología. Sí, bueno, hay varias formas de decirlo, ¿no? Pero voy a decirlo así, creo que es puntualmente, ¿no? Si para cada punto en X y para cada abierto con X en U, existe un elemento de este conjunto B tal que se queda en medio, ¿no? Tal que este B se queda en medio del punto y de U. Bueno, fíjense que aquí estoy pidiendo que B sea una colección, una subcolección de tau, ¿no? O sea, que todos los elementos de B son abiertos, ¿no? Bueno, y ejemplos, no sé si empezar con el primer ejemplo, con el ejemplo trivial, ¿no? Tau es base para tau, ¿no? Siempre, ¿no? La topología misma es una base para sí misma, ¿no? Pero bueno, a lo mejor este no es no es el ejemplo más significativo, ¿no? El ejemplo más significativo, de hecho, tiene que ver con espacios métricos, ¿no? Sea X tau, XD, perdón, espacio métrico, y tomamos B como la colección de todas las bolas con centro en X y radio epsilon, donde X está en el espacio, en el conjunto, y epsilon es mayor que 0, ¿no? Entonces, en primera, B
todos los elementos, todas las bolas abiertas son abiertas, ¿no? En la topología generada por la métrica. Esto, de hecho, no lo hemos visto. Esto se los dejé en la lista de ejercicios. Está por ahí en la lista de ejercicios. O sea, no sale directamente de lo que hemos dicho, ¿no? Tienen que probarse. Entonces, todas las bolas abiertas en serio son abiertos, ¿no? Y por la definición de D, de tau de D, pues B es base, ¿no? O sea, básicamente así definimos la topología de un espacio métrico, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que, de hecho, pues es de la primera forma en la que se puede definir una topología, ¿no? Bueno, de las que vimos, ¿no? Igual, pues en la recta de Sorgenfrey, ¿no? Si X es igual a R y tau es la topología de Sorgenfrey, pues pueden definir la base, pues son todos estos tipos de intervalos, ¿no? De X a Y, tal que X está en R, X y están en R, y X es menor que Y, ¿no? Entonces esta es una base para tau. Esto también es por definición, ¿no? Que por cierto, ya no lo dije, pero pues la topología de Sorgenfrey la definí, pero pues nunca probé que fuera una topología, ¿no? Esto requeriría probarse que es una topología, ¿no? Bueno, y entonces D, si X es cualquier conjunto, si X, bueno, a ver, lo pongo, ¿no? Es cualquier conjunto no vacío, y tau es la topología discreta, ¿no? Entonces, hay una base, ¿no? Que es el conjunto de todos los singulares, o sea, de todos los conjuntos con un solo elemento donde X está en X. Entonces, esta es una base, ¿no? Es una base de X. Bueno, de X con tau, ¿no? Bueno, claramente todos los elementos de B son abiertos, ¿no? Pues porque si todos los subconjuntos son abiertos, pues en particular los singulares son abiertos. Y fíjense que cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier abierto es unión de singulares, ¿no? Pues si tienen un conjunto, o cualquier conjunto es unión de singulares, ¿no? Porque pues, dado una A, pues A es igual a la unión de el singular de X, ¿no? Bueno, aquí lo puedo poner, ¿no? Nada más para que, para todo A, conjunto de X, pues A es igual a la unión del conjunto de singulares donde X está en A, ¿no? Entonces, por esta razón es que es una base, ¿no? A ver, dejen consulto a ver si me falta algún ejemplo. Ya no había dejado cerrado el libro. Bueno, estos son los ejemplos, básicamente, ¿no? Bueno, tal vez mencionar que aquí, en el inciso B, en el espacio métrico, pues está incluido, piensen que los abiertos o las bolas son así intervalitos, ¿no? En el caso de R, si tomas el espacio métrico R, pues es como en este dibujo que puse aquí, que los abiertos, las bolas, perdón, son intervalos, ¿no? De esta forma. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese ejemplo particular. Bueno, y entonces, ¿para qué se define base? Bueno, aquí ya definí base, ¿no? Entonces sucede, bueno, igual y antes de decir qué sucede, voy a decir lema, ¿no?
¿no? Para decir a qué es equivalente que sea una base, ¿no? Entonces sea, ok, condiciones equivalentes a ser base, ¿no? X tau, un espacio topológico, y B es subconjunto. Voy a poner de la potencia de X, ¿no? Entonces son equivalentes pues el inciso A sería que, o el inciso, voy a ponerlo como 1, es que B es una base para tau, y el inciso 2 es que para todo, si ustedes toman un elemento de tau, existe bueno, pero aquí falta decir una cosa. El primero B, subconjunto de tau, y ahora sí, para todo U en tau existe una subcolección B0 de B con... ya no me cabe, ya no cabe aquí, le voy a pasar abajo. Luego está difícil. Con U es la unión de B0, ¿no? Es simplemente decir que cualquier abierto, en primera, todos los elementos de la base son abiertos, y luego cualquier abierto se puede escribir como una unión de alguna colección de abiertos de la base, ¿no? Y aquí sí es necesaria, esta condición que ya se me estaba pasando, ¿no? Esta de aquí sí es necesaria, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver, voy a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos. Es que me falta... bueno, es que no lo iba a decir en este momento, pero creo que vale la pena decirlo, ¿no? Entonces, ejemplo, entonces sea X, y ahora voy a decir R2, con tau, de la métrica euclidiana usual, ¿no? Y tau, la topología generada por esa métrica, ¿no? Entonces, si ustedes piensan, el conjunto, bueno, el conjunto de bolas, ¿no? Otra vez, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero el conjunto de bolas con X en X y epsilon mayor que 0 es base, ¿no? Para la topología. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero ahora hay otras bases aquí en R2 podemos encontrar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sea R el conjunto de rectángulos, esa se supone que es una R, aunque me sale muy fea, ¿no? Entonces, el conjunto de rectángulos, ¿no? En R2, entonces es de rectángulos abiertos, entonces estos son como un intervalo por otro intervalo, ¿no? Donde A, B, C, D son números reales, A menor que B y C menor que D, ¿no? Entonces, esta es una base. Estos son los rectángulos abiertos, ¿no? De R2, ¿no? Y entonces, pues, hay dos cosas que tienen que comprobar según el inciso 2, ¿no? Que cualquier rectángulo es abierto y que cualquier abierto es unión de rectángulos, ¿no? Entonces, bueno, eso se los dejo. Es que si lo hacen con un dibujito, se va a ver que sí es cierto, pero bueno, si lo quieren probar formalmente,
pues tienen que hacer algunas cuentas, ¿no? Pero lo es, digamos que se los dejo de tarea moral. Pero ahora voy a dar un ejemplo de algo que no es base. Rectángulos. Le voy a poner estrellita, nomás por ponerlo diferente. ¿Qué pasa si ustedes toman los intervalos que son cerrados, ¿no? Que por cierto, el inciso B son rectángulos abiertos, pero son acotados, ¿no? Entonces aquí en C son los cerrados, los intervalos cerrados y acotados. Los rectángulos, perdón, cerrados y acotados. Entonces otra vez es lo mismo, ¿no? Pues esta ya no va a ser una base, ¿no? Notemos que por una parte, cualquier abierto es unión de una subcolección de R estrella, ¿no? ¿No? Esto sí pasa, ¿no? Porque, bueno, pues imagínense que tienen un abierto, ¿no? Entonces acuérdense que esto es como les comenté que dibujo los abiertos como papas. Aquí está un abierto en R2 y toman un punto, ¿no? Ustedes pueden encontrar, bueno, simplemente porque es abierto, pues pueden encontrar una bola. Bueno, está muy fea esa bola, pero pueden encontrar una bola, ¿no? Con centro, existe un epsilon mayor que 0, y al que la bola con centro en P y radio epsilon se queda contenida dentro de U, ¿no? Y entonces con esa bola, ustedes a esa bola le pueden meter un rectangulito abierto, ¿no? Entonces, a ver, pero dije rectangulito abierto primero. Este que dibujé aquí, mi intención es que sea un rectángulo abierto. Existe un rectángulo, le voy a poner rectángulo 0, en el conjunto de rectángulos abiertos es el del inciso B, ¿no? Y entonces aquí dentro de U tienen la bola, a lo mejor muevo esto para que haya más espacio para escribir. O sea, dentro de U pueden encontrar la bola con centro en P radio epsilon. Dentro de esta bola pueden encontrar el intervalo abierto, el rectángulo abierto, y dentro del rectángulo abierto pueden encontrar un rectángulo cerrado, ¿no? No, es que lo dibujo. Ahí está, ¿no? Y también, entonces pueden encontrar también este rectángulo cerrado, perdón, en la colección R estrellita, ¿no? Entonces allá adentro pueden encontrar otro rectángulo cerrado, y de hecho que P esté dentro de todos estos, ¿no? Entonces, pues cualquier abierto es unión de rectángulos abiertos, es unión de rectángulos cerrados, pero, ¿no? Aquí está el pero, un rectángulo cerrado, un elemento, bueno, no lo voy a escribir como rectángulo cerrado, ¿no? Un elemento de R, los elementos de R asterisco no son abiertos, ¿no? ¿Y por qué no son abiertos? Pues porque si se fijan en uno de ellos, ¿no? A ver, si se fijan en un rectángulo así, y se toman un puntito aquí, perdón, dime. Sí, le iba a decir eso, profesor, que puedes tomar un punto sobre la frontera, ¿no? Y pues sí, ¿no? un Muy epsilon bien. ahí. Sí, Que se salga, ¿no? Cualquiera se sale, exacto, ¿no? Ajá. Cualquier radio que sea, para todo epsilon se va a salir, ¿no? O sea, hay puntos aquí. Aquí tiene que haber puntos forzosamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, a pesar de que cualquier abierto es unión de rectángulos cerrados,
este no es una base. ¿Sí? Bueno, entonces ya mencioné el ejemplo de cosas que son bases y cosas que no son bases también, ¿no? Ahora, entonces ahora lo que debería decir es que hay un teorema general, ¿no?, que te dice cuándo puedes generar una topología usando una base, ¿no? Y pues ya vimos ejemplos de esto, ¿no? Los ejemplos pues son la recta de Sorgenfrey, ¿no?, y la topología métrica, ¿no? Lo que estás haciendo es definir primero o sea, en estos casos lo que haces primero es definir la base, y usando la base se define la topología, ¿no? Entonces, voy a decirlo de la siguiente manera, ¿no? Sea X un conjunto, y voy a tomarme una subcolección de subconjuntos de X, ¿no?, que cumple y entonces aquí está la condición, ¿no?, importante, que si tú tomas dos elementos de la subcolección y tomas un punto en la intersección, entonces existe un tercer elemento en B tal que se queda en medio, ¿no? B2, conjunto de B0, intersección B1, ¿no? Bueno, supongan que tienen una colección que cumple esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo decimos? Definimos, mejor pongo definimos. Tau, lo puedo decir, lo voy a poner en simbolitos, ¿no? Tau, en primera le tienes que poner el vacío y el total, ¿no?, para que sea topología. Y luego tienes que unirle todas las uniones de B0, sí, se le voy a poner B0, donde B0 es una subcolección de B. Y entonces el teorema lo que te dice es que tau es una topología en X. ¿Sí? Y esto es básicamente, bueno, si ustedes se fijan, ejemplos de este teorema pues son justamente el de espacio métrico y el de topología de Sorgenfrey, ¿no? Entonces, si tú tienes, esta propiedad asterisco es como la propiedad que necesitas para poder construir una topología, ¿no?, a partir de B. Bueno, y tal vez debería decir, entonces tau es una topología. Bueno, aquí falta una cosa, tal vez. Y y ya sabemos cuál es la base, de hecho, ¿no? B, bueno, a ver, lo voy a decir así, B unión el total es una base para la topología tau. Bueno. Entonces, pues, ahora sí que esto también desafortunadamente, como tenemos que ver demasiadas cosas, pues, creo que se los voy a dejar de tarea moral, ¿no? También revísenlo, ¿no? No es muy difícil, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Que el vacío y el total está, pues eso ya se ve, ¿no? Aquí está, ¿no?, directamente.
después tienen que ver que si toman dos de estos, la intersección es cumple esto, ¿no? También. Y pues para eso van a, justo ahí en esa parte de la intersección van a usar este axioma. Luego tienen que ver que la unión, ¿no?, de cualquier colección finita también está aquí. Bueno, eso es, bueno, cualquier colección, perdón, arbitraria está aquí. Eso pues es mucho más fácil, ¿no? Bueno. Y pues ejemplos de esto, pues ya los vimos, ¿no? Justamente ejemplos, bueno, lo voy a poner explícitamente, pero la métrica, la topología generada por una métrica, y la recta de Sorgenfrey, ¿no? Bueno, la recta de Sorgenfrey. Bueno. Aquí, de hecho, me falta algo en este teorema, porque normalmente le ponen una condición más a esto, ¿no? Lo voy a poner como observación. Bueno, no sé si ponerlo como observación o como... Bueno, lo voy a poner como proposición, tal vez. Supongamos las hipótesis del lema, pongamos las hipótesis del teorema anterior. O sea, tienes un espacio, tienes un conjunto, una colección que cumple esto, ¿no? Y defines esto, ¿no? Y bueno, por lo tanto vas a tener una topología Tao, ¿no? Si además Tao, bueno, perdón, Tao, no Tao, B cumple que la unión de todo B es X, entonces B es base para Tao. O sea, no le tienen que agregar el total en realidad, ¿no? Entonces eso, de hecho, esto es lo que se da en el caso de la métrica y en el caso de la recta de Sorgenfrey, ¿no? Los elementos que definimos, pues, cubren al espacio, ¿no? O cubren al conjunto, ¿no? Quedó muy fea esta X. Bueno. Entonces, esas son las bases y ahora faltan las subbases, ¿no? Entonces, pues, bueno, voy a decirle cuál es la idea de las subbases, ¿no? Las bases son estas, ¿no? Que la base lo que tienen que pensar es, pues, las bolas en el espacio métrico, los intervalos en la recta de Sorgenfrey, ¿no? Y vamos a ver más ejemplos más adelante, ¿no? Obviamente todo esto es para poder ver más ejemplos de espacio topológico, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal si ustedes tienen una colección? Si ustedes dicen, ay, bueno, yo quiero que todos estos conjuntos que yo tengo son abiertos, ¿no? Sean abiertos. Y yo quiero una topología que tenga todos estos conjuntos, ¿no? ¿Será posible? ¿No? Y entonces, pues la respuesta es que sí, ¿no? Y justamente eso es lo que se llama, lo que dirías que es una subbase, ¿no? Entonces sea X un conjunto, sea X un conjunto, y voy a ponerle S, una subcolección de conjuntos de X, ¿no? Entonces, voy a pasar en medio por una base, sea B, la colección, ¿no?, de intersecciones finitas de S. S0, intersección, SN,
donde S0, Sn están en S. Entonces, ustedes tómense cualquier colección de conjuntos y tómense las intersecciones finitas. Entonces, B, bueno, aquí también tienen que tomarse en cuenta si, así, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta si esta colección cubre o no cubre al conjunto. Pero bueno, si no cubre, pues le agregas el total, ¿no? Entonces esta es una base para una topología tau, ¿no? Que cumple, que es la mínima que tiene, la mínima topología que tiene, bueno, iba a decir que tiene a S como todos los elementos de S como abiertos, pero lo voy a escribir mejor con símbolos, tal que S es un subconjunto de tau, así, ¿no? Y decimos que S es subbase de tau, ¿no? Este es el término común que se usa. O sea, están generando una topología con una subbase, ¿no? Así se diría. Pues ahorita no hay tantos ejemplos. Voy a tratar de pensar en qué ejemplos podrían ser, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, el primer ejemplo trivial es que si B es base para una topología, bueno, ejemplo 1, digamos, en X, entonces, para una topología tau, perdón, X, pues también es su base, ¿no? También es subbase para tau. ¿No? Bueno, aunque esto también tendría que probarse, ¿no? Esto, revísenlo. Sí, son muchas cosas que revisar, ¿verdad? Pero pues así, como es un curso, es según básico, pero pues es de posgrado, entonces ya no podemos revisar tanto, ¿no? O sea, con la definición de estrellita, pueden probar que les va a dar los mismos abiertos, ¿no? Si tienen una base, pues también es su base. Pero quizá este es el ejemplo trivial que no interesa tanto, ¿no? El ejemplo un poco menos trivial es sea R, bueno, no voy a decir sea R, consideramos en R, ¿no? Voy a decirles una subbase para la topología euclidiana de R. Y entonces subbase es la colección de los intervalos de la forma A infinito, donde A está en R, unión los conjuntos de la forma menos infinito B, donde B está en R. Entonces, afirmo que S es subbase para la topología euclidiana de R, ¿no? O sea, si recuerdan,
de base, dijimos, de la topología euclidiana, pues es el dibujito que hice aquí arriba, ¿no? Bueno, aquí no lo dije como base, pero la base son estos intervalos, ¿no? En la topología euclidiana, estos intervalos forman una base, ¿no? Y ahora lo que yo digo es que estos intervalos, los que son a infinito y menos infinito b, forman una subbase, ¿no? Y entonces, pues esto lo voy a demostrar con dibujito, ¿no? Bueno, con ayuda de un dibujito. Si ustedes toman, ¿qué pasa si ustedes toman varios de estos conjuntos, de estos intervalos y los intersectan? Bueno, pues ahora sí que depende de cuáles tomen, ¿no? Pero si tomaran, por ejemplo, si toman varios intervalos de este tipo, de esta forma, cualquier colección finita, ¿no? Entonces, pues, puedo medio dibujar, ¿no? Sí. Tantas cosas me confundo, pero si ustedes toman, por ejemplo, un intervalo y luego otro intervalo de infinito, ¿no? Y luego toman por acá otro intervalo, ¿no? Si toman 3 intervalos, ¿no? Pues y digamos que este sea el A0, A1, A2, pues se fijan, y son los intervalos de A y a infinito, ¿no? Pues obviamente la intersección va a ser, ¿qué color le pongo? La intersección va a ser este intervalo, ¿no? El más chico de todos. Entonces esta es la intersección. Que bueno, ese es el caso fácil, ¿no? Dices, bueno, si intersectas varios de estos, pues te sale una cantidad finita de estos. Te sale uno de esos, ¿no? Pero ¿qué pasa si, y también pasa lo mismo si intersectas una cantidad finita de estos, ¿no? Nada más que se ve al revés el dibujo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa si intersectas así como que combinados? ¿No? Dejen. A veces intersecten varios de los dos tipos de intervalos, ¿no? Entonces primero se intersectan, los de la primera colección les va a quedar un intervalo, la intersección de todos esos intervalos, digamos, de la primera colección, pues va a ser algo así, ¿no? Y la intersección de los intervalos de la segunda colección, pues va a ser un intervalo así, ¿no? Entonces piensen que este es como A, este es el intervalo A infinito, este es B, y este es el intervalo B infinito, y si los intersectan, pues les va a dar un intervalo de los, ahora sí que de los originales, ¿no? De los que habíamos trabajado antes, ¿no? El intervalo AB. Entonces la intersección de estos pues te quedaría AB, ¿no? Bueno, claro, aquí hay dos casos, ¿no? Tal vez hay que decir, ¿no? Te queda el intervalo AB si A es menor que B, y si no, si B es menor o igual que A, pues te queda vacío, ¿no? Naturalmente. Te queda vacío. Sí, control Z en vez de control S. ¿No? Entonces, B, que es la colección B de intersecciones finitas de S, pues es la base ya conocida, bueno, voy a decir la canónica, ¿no? La canónica porque es la que usamos para definir la topología, ¿no? La base canónica de la topología euclidiana.
dr. Bueno. No es cierto, ¿verdad? La colección de intersecciones... Es que, justo, la base canónica son los intervalos que son x menos epsilon, x más epsilon. Y este va a incluir intervalos infinitos, ¿verdad? Bueno, no, perdón, infinitos, no acotados, es lo que quiero decir. Entonces esto no es cierto en realidad, ¿no? O sea, no, la colección de intersecciones finitas no es igual a esto, ¿no? Entonces, pues, no puede, como matemático no puedes decir estas cosas así nada más, ¿verdad? Y dejarlas escritas. ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué pondrían ustedes aquí? Cualquier abierto. Bueno, dos cosas, ¿no? Ya se me ocurrió cómo decirlo, ¿no? Primero, CAB, la colección de intersecciones finitas de S, ¿no? Y entonces, si sea B0, le voy a poner pues ahora sí que los intervalos, ¿no? De la forma x menos epsilon, x más epsilon, donde x está en R y epsilon es mayor que 0, ¿no? Que es la base canónica de la topología euclidiana. Tau, ¿cómo le pondría a la topología euclidiana? Pues le voy a poner tau E, ¿no? Entonces, para que seamos muy explícitos, la topología, la B0, o sea, todos los de B0 están contenidos en B, ¿no? ¿Sí? Pero también los de S, bueno, está contenido en la colección de intersecciones finitas, entonces, y todos los de B son intervalos abiertos que están contenidos en la topología euclidiana, ¿no? Entonces, fíjense, por esta contención, nosotros ya sabemos que B0, bueno, tal vez no lo escribimos, habría que escribirlo, ¿no? Pero B0 es la base para la topología euclidiana, ¿no? Entonces, como que si tienes una colección más grande, ¿no? Que se quede en medio, pues, bueno, habría que probar, ¿no? Pero pues esto nos va a decir que B también va a funcionar como base, ¿no? Se puede probar que B también funciona como base, o es base para tau. Pues esto creo que de hecho es casi trivial, ¿no? Si tienes una base y tienes algo más grande, pues claro, tendrías que ver la definición de base que está aquí arriba, ¿no? Es esta definición de base, ¿no? O la equivalencia que escribí. Y si le agregas más elementos que sean abiertos, pues no importa, ¿no? Estás agregando abiertos, con los originales ya es suficiente para satisfacer la definición de base. ¿Sí me di a entender en eso último? Sí. ¿Sí? Sí, profesor, sí. Muy bien. Bueno. Entonces, bueno, obviamente aquí hay que hacer aquí habría que hacer cuentas, ¿no? Para ponerlo bien, pero pues esta es la idea, ¿no? Y tenía unos ejemplos bien bonitos, pero no sé si ya detenerme. Bueno, a ver, voy a poner ejemplos. Es que justo quería hablar de la generalización de esto. Ejemplo 3, que es que ahora sí ya podemos dar. Ejemplo 3. Podemos dar un ejemplo más de topología, uno nuevo, ¿no?
Entonces, sea X con una relación, un conjunto parcialmente ordenado. Y bueno, para que no quede duda de qué significa eso, ¿no? Vamos a decir las tres condiciones, ¿no? Que para todo X en X, X está relacionado consigo mismo, X es menor o igual que X, o sea, es la reflexiva. Quiere decir que la relación es reflexiva. 2, es que la antisimétrica, ¿verdad? Si ustedes tienen que X es menor o igual que Y es menor o igual que X, entonces X es igual a Y, ¿no? Y 3, ahí dijimos que esto era la antisimétrica. Entonces, los que no han visto mucho de conjuntos, pues revisen estas cosas, ¿no? Y a ver, ¿qué sería? Para todo X, Y, Z. X menor o igual. Estoy escribiendo muy feo, creo que porque ya tengo prisa. Y menor o igual que Z. Entonces, X es menor o igual que Z, ¿no? Y entonces esta es la propiedad transitiva. Si quieren un ejemplo de esto, pues es los números reales con su orden usual, ¿no? Por eso digo que esto es una generalización del ejemplo anterior, ¿no? Piensen en un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, pues, por ejemplo, los reales, ¿no? Pero pues puede ser los naturales, los racionales, y hay otros conjuntos parcialmente ordenados, ¿no? Y me faltó decir, o sea, este es un conjunto parcialmente ordenado. Supongamos, me faltó decir que el orden es total. Debí haber dicho, de hecho, un orden total. También quería mencionar la definición de orden parcial. Y pues digo, ¿qué significa que el orden es total? Es decir, para todo X, Y en X, si tomas dos conjuntos, dos elementos, entonces X es menor o igual que Y, o Y es menor o igual que X, ¿no? Entonces, temas un orden que es total, ¿no? Cumple todas esas condiciones. Ejemplo de los reales. Entonces, sea ese. Bueno, primero tengo que definir. Para A, pues nomás voy a decir así. Para A en R no es R en X, definimos los intervalos, ¿no? No más que los intervalos aquí no le pones menos infinito, porque pues esto quién sabe qué es, no le pones flechita hacia la izquierda A, pues son todos los elementos de X tales que X es menor estricto que A, donde menor estricto significa que es menor, pero no es igual, ¿no? Y el A hacia la derecha son todos los X tales que A es menor que X. ¿Sí? Entonces, en general, la colección S, que son todos los conjuntos de alguna de estas dos formas, ¿no? A está en X, unión, los B como infinito, B infinito, pero pues bueno, no existe, eso de infinito no existe en general. O bueno, no sé, no es la convención. O sea, estos dos intervalos, es una subbase para una topología. Que llamaremos, una topología le voy a poner, pues nada más le voy a poner un símbolo por tau, dada por es una topología, ¿y qué dije? Que llamamos
topología del orden. Y decimos que X con esta topología es un espacio linealmente ordenado. ¿Sí? Bueno, ejemplo, pues los reales, ¿no? Ya lo teníamos. Pero bueno, hay que ver otro ejemplo, ¿no? Chin. Y ya nomás, ya quería acabar. Entonces, nada más voy a decirles cuál es el ejemplo y lo vemos la próxima vez con más calma. Y este ejemplo se llama el cuadrado lexicográfico. Y es un ejemplo de... Pues es un ejemplo de este estilo, de conjunto totalmente ordenado y con topología de orden que va a ser distinto, ¿no? Entonces, lo voy a decir que sea pendiente, que está pendiente la próxima clase. Como les decía, es muy importante que trabajemos, que conozcan muchos ejemplos, ¿no? Una de las posibles razones que les vaya mal en el examen es que no se conozcan el ejemplo. Bueno, ya voy a dejar de grabar, a menos de que haya algo que decir antes de terminar de grabar. Primero, ¿dónde se termina? ¿Dónde se deja de grabar? Ok, bueno, ya voy a dejar de grabar, entonces.